Buenas noches. Bienvenidos al programa número 42 de Economía al Cuadrado. Hoy, esta noche, vamos a tener un programa dedicado a bajar el mito de Suecia y de los países nórdicos, que de socialistas no tienen nada. Y como justamente no tienen nada de socialistas, pueden generar riqueza y su población puede tener un alto nivel y calidad de vida. Es un mito equivocado lo que nos vende la izquierda, para ser suaves. En realidad es una mentira. Se lo vamos a mostrar nosotros con datos y también llamando a economistas suecos que hablan sobre este tema. Por eso vamos a comenzar viendo este video. Señor director, por favor, ponga en cámaras el video con el economista sueco. Ah, Sweden, what a great nation, where no one is poor and everybody's healthy. We've solved the problems, we've squared the circle. We prove that big government can result in great prosperity. No, that's dead wrong. You know the old joke, how do you end up with a small fortune? You start with a large fortune, and then you waste a lot of it. And that's the Swedish experience. We got rich once upon a time because of free markets between 1850 and 1950. Sweden's income per capita increased eightfold, and taxes were lower than 20% of GDP, lower than in other Western countries, and much like the United States. Only then, when we were already rich, did we start to build a large welfare state. And that hurt us. In 1974, Sweden was 50% richer than the average OECD country. 20 years later, that gap had halved, and it ended in a terrible economic crisis. Sweden fell from being the fourth richest country to the 13th. Despite its reputation for being a workers' paradise, real wages were stagnant for 20 years. Then we reintroduced free market reforms. And then, in the next 20 years, real wages increased 70%. So Sweden is much like other places. Free markets worked here. It made us rich. But then big government almost ruined us. But reforms since then got us back on track. Bueno, como hemos visto, el secreto del bienestar sueco, según este economista sueco, se construyó, se edificó sobre el libre mercado. Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, Suecia fue acumulando capital a partir de sus políticas de libre mercado. ¿Y qué fue sucediendo? A medida que se fue enriqueciendo y después de ya ser rico, empezó a tener un estado de bienestar cada vez creciente. Lo fueron agrandando hasta que ese estado de bienestar comenzó a ahogar al sector privado sueco. Suecia había dejado de ser una economía de libre mercado y en consecuencia dejó de generar riqueza, dejó de acrecentar el bienestar de su población. Todo lo contrario, el bienestar de su población empezó a retroceder, el empleo a estancarse, el poder adquisitivo de los salarios también reducirse. Con el intervencionismo estatal, el agrandamiento del Estado, se deterioró, se paró el enriquecimiento sueco. ¿Ustedes creen que lo miento? Vayamos a nuestros gráficos. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el gasto público de Suecia en el gráfico de arriba. Podemos ver que entre 1980 y 1995 se mantuvo un terrible nivel de gasto público en Suecia que llegó hasta ubicarse entre el 60 y 70% del PBI. Paralelamente, con ese estado enorme, ciclópeo, que mataba el libre mercado y ahogaba el sector privado, podemos ver cómo entre 1980, en el gráfico de abajo, en rojo, el PBI per cápita, la acumulación de riqueza y el bienestar de la población sueca descendía.
Como bien explicó el economista sueco, a partir de 1995, dado la decadencia que había entrado Suecia, se vuelve hacia atrás y se toma todas reformas pro mercado, achicando el Estado, volviendo al libre mercado. ¿Qué podemos ver? Volvamos a los gráficos. Vemos que el gasto público de Suecia bajó desde el 67% de vuelta hacia el 45%. Y el PBI per cápita de Suecia, en el gráfico de abajo, se ve cómo volvió a crecer. Entonces, ¿por qué? Porque en este gráfico podemos ver cómo la tasa de crecimiento de Suecia, comparado con los países del OECD y comparado con el resto de Europa, cuando el Estado fue sobredimensionado y fueron dejadas de lado las políticas de libre mercado y se atentó contra la libertad económica, vimos cómo entre 1976 y 1985 y entre 1986 y 1995 las tasas de crecimiento del PBI de Suecia se ubicaron bien por debajo de las tasas de crecimiento de la OECD en rojo y del resto de Europa en verde. Ahora bien, cuando Suecia dice hasta acá llegamos, volvamos al libre mercado, volvamos a la libertad económica a partir de 1995, achiquemos el Estado, vemos como entre 1996 y 2005 y entre 2006 y 2012, las tasas de crecimiento de Suecia estuvieron bien por arriba de las tasas de crecimiento de la OECD en rojo y de Europa en verde nuevamente, según los datos del OECD. O sea, Suecia, cuando deja el Estado ciclopio, cuando deja el estatismo y vuelve al libre mercado y a la libertad económica, vuelve a dejar atrás el camino de la decadencia y retorna al camino de la prosperidad económica y del crecimiento. ¿Y qué nos encontramos? Hoy en día se cae como piano el argumento de la izquierda y se observa que es una mentira, es una falacia cuando presentan a los países nórdicos como países que prosperan de la mano del Estado. Eso es mentira. Son países que prosperan de la mano del sector privado, son países que prosperan de la mano de la libertad económica, son países que prosperan de la mano del libre mercado. ¿Ustedes piensan que les miento? No, vayamos a los gráficos. ¿Qué podemos ver acá? Acá podemos ver la posición en el ranking económico de los países nórdicos, en el ranking de cómo están ubicados a la hora de hacer negocios privados. Podemos ver que en todo el mundo, Noruega está en el 8º puesto, Suecia en el 10º, Finlandia en el 13º y Islandia en el número 23. Argentina está en el 144. Cuando miramos el índice de libertad económica, ¿qué encontramos? Que Islandia está en el puesto 11, Dinamarca en el 12, Suecia en el 15, Finlandia en el 16 y Noruega en el 23. Paralelamente, Argentina está en el 144. Es muy interesante mirar qué ocurre con el tema del mercado laboral. Nos encontramos nuevamente que estos países nórdicos son los países que tienen más desregulado el mercado laboral. Encontramos que Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Islandia, junto a Suiza y Nueva Zelanda, son países que no tienen indemnización ni leyes de salario mínimo. Interesante, ¿no? Y a su vez, podemos también investigar qué acontece con el índice
Internacional de Derechos a la Propiedad Privada. Cuando analizamos el índice de los derechos a la propiedad privada, nos encontramos que Finlandia, Suiza, Finlandia está primero en el ranking, Noruega está en el cuarto puesto, Suecia está en el sexto puesto, Dinamarca está en el puesto 12, Islandia está en el puesto 20 y Argentina en el 79. ¿Qué vemos? Que con estos 4 indicadores nos encontramos que todos los países nórdicos que tanto alaban los zurdos socialistas de la izquierda, son todo lo contrario. Están primeros en el ranking de libertad económica. Están primeros en el ranking de libre mercado. Son países que preponderan la actividad privada, que entienden que el sector privado tiene que estar económicamente libre para poder hacer negocios, para poder ganar dinero, porque un sector privado con libertad económica, operando en libre mercado, cuanto más libertad económica tenga, cuanto más sea libre el mercado donde opera, más riqueza genera. Y si se genera más riqueza, mayor es el bienestar de su población. En este marco, vamos a ir, señor director, al segundo video, que es un video español, donde presentan otros datos de los países nórdicos y lo comparan con España y con Argentina y Venezuela. Es muy interesante mirarlo y prestarle atención. Después del video, volvemos a ver otros charts. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que me tiene muy harto. Por lo general la izquierda española se le llena la boca hablando de los países nórdicos. Siempre le están comiendo el culo a los países nórdicos porque dicen que son países socialistas. Sí señores, para la izquierda española los países nórdicos son aquí, madre mía, la repanocha, Jesucristo personificado, el socialismo, sí. Los países nórdicos tienen de socialista lo que yo de africano, solo el nabo. Os lo juro que me pone literalmente enfermo cuando me vienen hablando de los países nórdicos como un modelo socialista. Es totalmente cierto que los países nórdicos tienen impuestos muy altos, que tienen un gran gasto público, pero también hay que entender que este estado del bienestar que tanto envidia la izquierda española es consecuencia de un liberalismo económico a nivel de empresas brutal. Señores, la clave del éxito de los países nórdicos no es unos impuestos altos, no es un gasto público alto, no. Esto es una consecuencia de la libertad económica que tienen estos países y de la responsabilidad a nivel de cuentas que tienen y el gasto público eficiente que realizan. Sí, básicamente no usan el gasto público para hacer aeropuertos en los cuales no pasan aviones y trenes en los cuales no hay pasajeros. ¿Qué ocurre en países como España o como en Argentina, que tienen a los países nórdicos como Jesucristo, pero no dan la libertad económica y el liberalismo económico que tienen los países nórdicos a las empresas? ¿Y qué te pasa con todo esto? Que acabas con algo más parecido a Venezuela que a Suecia. Al igual que también hay que entender que no podemos tener el nivel de impuestos de los países nórdicos si no tenemos salarios que ni se acercan a los países nórdicos. Y no salarios impuestos, sino salarios establecidos por el mercado, por la libertad de mercado, por la libertad económica. Hay mucha gente que no logra entender que el estado del bienestar es consecuencia del liberalismo económico, no al revés. ¿Y qué ocurre? Que quieren hacer la casa por el tejado, quieren tener el estado del bienestar de los países nórdicos sin tener el sector privado y la libertad económica que tienen los países nórdicos. Os voy a poner unos datos en pantalla que son absolutamente rotundos. Son datos de 2014, pero esta comparativa me parece maravillosa. Fijaos la deuda pública que tienen estos países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Suecia. Tenemos a Dinamarca con un 45,2% de deuda pública, a Finlandia con un 59,3%, a Suecia con un 43,9% y a España con un 97,7%. Ahora vamos a ver la cantidad de funcionarios que tienen estos países. En el caso de Dinamarca representan el 6,1%, en el caso de Finlandia un 5%, en el caso de Suecia un 7,2% y en el caso de España 9,2%. Como podemos ver, también superan a España en la eficiencia del gasto público que tienen. Como podéis
podéis ver, no tienen absolutamente ninguna restricción al trabajo nocturno y ninguna indemnización por despido. Veamos las tasas de paro. Dinamarca un 6,2%, Finlandia un 9,4%, Suecia un 7,6%, España un 22,6%. Veamos la facilidad que tienen estos países para crear una empresa. En el caso de Dinamarca solo se necesitan 4 pasos, en el caso de Finlandia 3, en el caso de Suecia 3, en el caso de España 6. Veamos el coste de crear una empresa en estos países. Tenemos en Dinamarca un 0,2%, en Finlandia un 1,1%, en Suecia un 0,5%, en España un 4,6%. Veamos los impuestos por beneficios de estos países. Un 20,3% de Dinamarca, un 14,5% en el caso de Finlandia, un 13,4% en el caso de Suecia, un 21,9% en el caso de España. Ahora veamos el ranking de libertad económica de estos países. En el caso de Dinamarca están en el puesto número 11, Finlandia el 19, Suecia el 23, España el 49. Pero ¿sabéis lo peor de todo esto? Que la izquierda española te seguirá diciendo que hay que subir impuestos, que son muy bajos, sí, y hay que aumentar el gasto, sí. Venga, más deuda, vamos a endeudarnos más, que estamos poco endeudados. Que vamos a parecernos a Suecia. Y lo peor es que queremos parecernos a Suecia y acabamos pareciéndonos a Argentina. El tema de los países nórdicos es una tremenda falacia de la izquierda española, pero brutal, te los venden como países socialistas, cuando realmente estos países tienen ese nivel de estado del bienestar por el liberalismo económico que han tenido. Es más, el boom que tuvieron estos países fue consecuencia de una reducción del estatismo y un aumento de la liberalización del mercado. Año 94, se reduce el estatismo y se reduce la deuda pública. Fijaos que curioso que la consecuencia de esta reducción del estatismo y la bajada de impuestos provoca un crecimiento medio de Suecia del 3,1% desde la franja del 96 hasta 2005. Por lo tanto, señores, hay que entender que el estado del bienestar que tiene actualmente los países nórdicos son consecuencia de la libertad económica que tienen en su sector privado. Algo que no entiende la izquierda española. Esto me he hartado de decirlo. ¿Quieres tener un sector público fuerte? Tienes que tener un sector privado el doble de fuerte. Lo que no puedes esperar tener es un sector público fuerte con un sector privado ahogado, como ocurre en España. Además, en el caso de los países nórdicos no tienen la cultura del fraude que tenemos aquí en España, en cierto modo también porque tienen salarios muy altos y digamos que no les importa pagar más impuestos porque tienen salarios de la hostia. Aquí en España ni tenemos salarios de la hostia, ni tenemos el nivel de vida que tienen ellos, ni tenemos la libertad económica que tienen ellos, ni tenemos nada parecido a ellos. ¿Quieres parecerte a los países nórdicos? Empieza a liberalizar el sector privado. Si no, jamás te parecerás a ellos. Jamás. Porque como os he mencionado, los países nórdicos se pueden permitir el estado del bienestar que tienen porque tienen un sector privado muy pero que muy fuerte, no un sector privado totalmente ahogado. Al igual que tienen unas cuentas públicas muy saneadas, no como aquí en España, que lo que hacemos es gastar, gastar, gastar y cada vez más déficit. Y también algo importante, no tienen la cultura del fraude que tenemos aquí en España. Allí todo el mundo paga impuestos y absolutamente nadie los evade porque está fatal visto. Es una diferente cultura, también porque tienen unos sueldos de la hostia y se pueden permitir pagar esos impuestos. Pero aquí en España, si no tienes esos salarios, ¿cómo esperas tener el nivel de impuestos de estos países? Es que es de locos. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy desmontando esta falacia que tiene la izquierda con los países nórdicos de que son países socialistas, cuando realmente son países que tienen el estado del bienestar que tienen por el liberalismo económico. Bueno, ¿ustedes no creen que lo que dice este español es verdad? Acá tenemos datos, vamos a mostrarles con números que la libertad económica aumenta la prosperidad. Miremos el primer gráfico. A más libertad, más crecimiento económico en el mundo. La libertad económica se divide en 4 niveles diferentes. Miren qué interesante esto. Acá tenemos la tasa de crecimiento del PBI per cápita entre 1990 y 2014. Estamos hablando de 24 años de historia. Los países más libres tienen una tasa de crecimiento del PBI per cápita de 3,63 promedio anual. Los menos libres, 1,52. ¿Qué quiero mostrarles? Les quiero mostrar que con mucha libertad económica, la tasa de crecimiento anual del PBI per cápita más que se duplica en relación a los países con menos libertad económica. ¿Por qué la comparación la hago entre los de más libertad económica y los de menos libertad económica? Porque nosotros estamos entre los de menos libertad económica y debemos ir sí o sí a los de más libertad económica para recuperar el tiempo perdido. Ahora miremos qué pasa con los niveles
de PBI per cápita en estos 4 categorías diferentes de países según la libertad económica. A ver, los países más libres en materia económica tienen un PBI per cápita promedio de $41.228, mientras que los países menos libres tienen un PBI per cápita de $5.400. ¿Qué se ve claramente? Que la diferencia a nivel de riqueza por habitante entre los países de mayor libertad económica con respecto a los países de menos libertad económica es 8 veces. Los de más libertad económica tienen una generación de riqueza, un nivel de riqueza que se trasluce en calidad de vida 8 veces más amplia. Vayamos al tercer gráfico. ¿Qué pasa? Vamos a ver la diferencia entre el 10% de la población más pobre. Vamos a comparar cuál es el ingreso del 10% de la población más pobre en los países con más libertad económica en relación a los países con menos libertad económica. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que los países que tienen más libertad económica, la gente más pobre de esos países tienen un nivel de ingreso de $11.200, mientras que en los países de menos libertad económica, esa gente tiene, la más pobre, un nivel de ingreso de $1.080. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el nivel de ingreso de los más pobres de los países con más libertad económica es exactamente 11 veces más alta que el nivel de ingreso de los más pobres de las economías con menos libertad económica. De hecho, si nos movemos a la tercera categoría de países de menos libertad económica, nos encontramos que su ingreso es 6 veces, los pobres de esta categoría son 6 veces más pobres que los pobres de los países de menos libertad económica. Entonces, cuando miramos esto, ¿qué entendemos? Entendemos que la llave, a partir de estos 3 últimos gráficos, entendemos que la llave para sacar a la gente de la pobreza es la libertad económica. La libertad económica destruye la pobreza y distribuye mejor el ingreso. Y acá los argentinos no tenemos que sacar de la cabeza el famoso bienestar social, justicia social, porque termina siendo un destructor de la libertad económica. Y si son destructores de la libertad económica, consecuentemente son destructores de la calidad de vida y son en realidad potenciadores de la pobreza y la inequidad. Por eso veamos este tercer video, señor director, que muestra claramente de esto último que he hablado. En los últimos videos se expuso los problemas estructurales que posee el socialismo y el estatismo. En ellos se demuestra que el socialismo es imposible y que todo tipo de estatismo, sea la socialdemocracia o el estado de bienestar, sufre de los mismos problemas, ya que estos no son diferentes en esencia, sino en grado. Una de las objeciones más frecuentes para contrarrestar estos argumentos es apuntar al gran nivel de vida que tienen los países nórdicos de Europa, que varios categorizan como el triunfo de un modelo socialista o el éxito de un enorme estado de bienestar. Existen 2 aspectos a refutar de esta objeción. El primero es el supuesto carácter socialista de la economía de estos países y el segundo es la supuesta prosperidad que trae un estado benefactor. Previamente hay que abordar una primera confusión en la que caen muchos estatistas. La riqueza y el bienestar de países como Suecia, Dinamarca y Finlandia se debe a su gran estado benefactor,
mucha intervención, muchos impuestos y un gran gasto público. Para ser preciso, esto es una falacia post hoc ergo propter hoc, una falsa causalidad. La riqueza de estos países no se debe a un gran gasto público. Para que el Estado gaste enormes cantidades de dinero, primero necesita tenerlo. Es como argumentar que Donald Trump se hizo rico por comprar un Patek Philippe o Cristiano Ronaldo por comprar un Bugatti. Esto es un error muy grave. Las sociedades no salieron de la miseria por el estado de bienestar. Este es un invento relativamente nuevo que lo comenzaron a utilizar países europeos ya ricos hace menos de 70 años. En la playlist Riqueza y Pobreza está detallado el camino a la riqueza de un país y las confusiones que existen del tema. Analicemos por ejemplo Suecia. Según los análisis del economista Stefan Fölster, Suecia era uno de los países más pobres de Europa durante el siglo XIX. Esto cambió desde que el país hizo una ola de reformas de corte liberal y políticas de libre mercado que estuvieron vigentes durante un siglo hasta comienzos de 1970. Durante este siglo, Suecia creció enormemente y se volvió uno de los países más ricos del mundo, llegando al cuarto puesto en mayor PIB per cápita en 1970. A partir de los años 70, Suecia comenzaría a aumentar la intervención, los impuestos y el gasto público a niveles récord, este último llegando a más de un 70% del PIB. Obviamente, en los años 80 el sistema comenzó a colapsar, desapareció por completo el sector privado, la deuda pública no paraba de crecer y para principios de los años 90, Suecia colapsaría en una fuerte crisis económica, bajando 10 puestos en el ranking del PIB per cápita. A partir de esto, Suecia hizo una fuerte reforma, se desreguló la economía, se bajaron los impuestos y el gasto público, y además se lo comenzó a utilizar en modelos público-privados, como vouchers, para que las empresas privadas compitan para prestar servicios públicos. Como vemos, Suecia es un país rico por haber implementado políticas de corte liberal durante más de un siglo, no por la fuerte intervención estatal que la hizo colapsar. A modo de referencia, si analizamos el índice de libertad económica, podemos ver que países como Suecia, Finlandia, Islandia y otros con modelos parecidos, como Alemania y Canadá, están dentro de los países más capitalistas, liberales, desregulados y competitivos del mundo. Esto refuta por completo la idea que estos países sean económicamente socialistas. Por otra parte, nos queda la segunda objeción. Aunque son novedosas y positivas las innovaciones que ha hecho Suecia en base al financiamiento de servicios públicos, y para dar otro ejemplo, Finlandia, cuya educación es pública pero muy competitiva gracias a las leyes muy específicas en cuanto a su financiamiento, el estado de bienestar es algo muy dañino. Además de los problemas explicados en los otros videos, me gustaría apuntar a otras consideraciones. Según Carlo Maria Cipolla, hacia finales del siglo XIX, el promedio de gasto público en Europa representaba un 5% del PIB. Una mitad se destinaba a las Fuerzas Armadas y la otra a gastos administrativos. En el presente, gracias al creciente consenso socialdemócrata de Occidente, este promedio se ha multiplicado por 10. Esta es la causa principal del estancamiento que vemos en muchos países europeos. El gasto abismal del Estado es un lastre que hace que los países crezcan a un ritmo cada vez más lento. La enorme y siempre creciente cantidad de planes, servicios gratuitos, regulaciones y deuda pública han descapitalizado profundamente al ciudadano, frenando inmensamente el potencial de crecimiento, innovación y desarrollo. Más de la mitad de los recursos de nuestros países caen a un ejército de burócratas que usan el dinero para redistribuir y generar redes clientelares que vuelven dependientes al ciudadano para mantenerse en el poder político. Estos gastos deberían volver al bolsillo del contribuyente, al sector privado, que es aquel que genera riqueza y hace prósperas nuestras economías. Estos países no son un ejemplo. Ellos han abandonado las razones que los hicieron ricos y prósperos en primer lugar. Los grandes avances y revoluciones en servicios vienen de otros lugares, como India, donde la función empresarial crea maravillas, como el sistema médico del Dr. Shetty, que al ser tan eficiente, reduce hasta un 90% los costes de atención médica, incluyendo las cirugías más complejas. A su vez, Hans Hermann Hoppe apunta que el estado de bienestar tiene una importante consecuencia en la preferencia temporal de las personas. A medida que crece el relato de que todos los servicios y bienes son derechos que debe brindar el Estado, está desapareciendo el sentido de la responsabilidad individual.
El estado de bienestar es un proceso de descivilización y degeneración moral. Gracias al abandono de nuestras responsabilidades, se está perdiendo el largoplacismo, los hábitos de planificación, el esfuerzo, el sacrificio, la paciencia y el ahorro. Hemos sido relevados de la responsabilidad de ocuparnos de nuestra salud, de nuestra vejez, de nuestras familias, de ayudar al prójimo y de pensar en los demás. Esto es vital. Estos son los valores y hábitos que hacen que el capitalismo pueda funcionar. A modo de ejemplo, a medida que bajan las tasas de natalidad y suben las tasas de divorcios, familias monoparentales y abortos, países como Italia, España y Alemania ya no tienen suficientes jóvenes para poder mantener el aparato estatal, que podría colapsar en las próximas décadas. Autores como Schumpeter diagnosticaron esto hace más de 70 años, advirtiendo que el capitalismo se autodestruiría por estas razones. Sin duda queda claro que el estado de bienestar es dañino y debe ser gradualmente desmantelado antes que colapse por sí mismo. Bueno, esto ha sido por hoy. Hemos tenido un programa número 42 que espero que le haya contribuido a su conocimiento, a la divulgación de nuestras ideas y sobre todo a desenmascarar mentiras que viven escuchando no solamente todos los días en el presente, sino hasta hace mucho tiempo atrás. Buenas noches, hasta la semana que viene en el programa número 43 de Economía al Cuadrado.